Putin ha tomado la pastilla naranja. Esto no es un simulacro. Las sanciones a Rusia son tan graves que este año van a empezar a realizar operaciones de comercio internacional con criptomonedas. Ese Ponzi del dinero fiat está oficialmente muerto. Pero espera, te estarás preguntando, ¿no están las criptomonedas prohibidas en Rusia? Pues sí, más o menos. Es complicado, así que quédate y te explicaremos todo lo que necesitas saber. Te enterarás de la situación legal de las criptomonedas en Rusia y de cómo el gobierno podría estar utilizándolas para hacer operaciones comerciales. Permanece atento. Rusia, como tantos otros países, tiene una historia turbia de cambios de opinión con respecto a las criptomonedas. Diferentes partes del Estado se pelean públicamente por las decisiones en esta materia. En ocasiones han mantenido posturas tan contradictorias que el presidente Putin ha tenido que intervenir y decirles que se decidieran. Como era de esperar, esto ha creado mucha confusión sobre el estatus legal de las criptomonedas en Rusia. Así pues, antes de meternos de lleno en el último experimento de Rusia con las criptomonedas, será útil desentrañar la turbia historia política que ha llevado al gobierno hasta donde está hoy. Empezaremos en 2014, o como nos gusta llamarlo, la era jurásica. En enero de ese año, el Banco de Rusia advirtió a los ciudadanos y a las empresas de que la compra y venta de criptomonedas se consideraría participación potencial en la realización de transacciones sospechosas de acuerdo con las leyes sobre blanqueo de capitales y lucha contra el terrorismo. Más tarde, ese mismo año, el banco suavizó su retórica y aclaró que no trataría de castigar a los ciudadanos por utilizar criptomonedas. El entonces vicepresidente Georgy Luntubovsky explicó, citamos, «En este momento tenemos que observar cómo evoluciona la situación con este tipo de monedas. Estos instrumentos no deben rechazarse». No obstante, cuando el banco hizo esta aclaración, la Fiscalía General estaba intentando prohibir las criptomonedas directamente. Emitió una declaración que decía, citamos, «Las criptomonedas, incluido el Bitcoin, son sustitutos monetarios. Por ello, no está permitido su uso por ciudadanos particulares o personas jurídicas. La moneda oficial rusa es el rublo. Está prohibido el uso de cualquier otro instrumento monetario o sustituto». El Ministerio de Finanzas adoptó la misma línea dura. Redactó un proyecto de ley para ilegalizar la emisión de Bitcoin y, citamos, cualquier operación con criptomonedas. Este proyecto de ley fue duramente criticado por el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia, el Consejo Nacional de Pagos y varios líderes del sector que argumentaron que era vago y excesivo. El desacuerdo en el seno del gobierno convirtió a este proyecto de ley en una pesadilla de 4 años de retrasos, revisiones y cambios de rumbo. Mientras tanto, continuó la confusión sobre la situación legal de las criptomonedas en Rusia. Al principio, el Ministerio de Finanzas estaba preocupado por cómo castigar a los ciudadanos que experimentaban con las criptomonedas. Como en 2015, cuando propusieron castigar la compraventa de estos activos con hasta 360 horas de trabajo forzados. Y esta era la opción menos severa. Más o menos al mismo tiempo, el viceministro de Finanzas Alexei Moiseev declaró a CoinDesk que la conversión de criptomonedas a rublos se castigaría con hasta 4 años de cárcel. Curiosamente, según esta versión concreta del proyecto de ley, se permitiría la minería y el intercambio de criptomonedas por criptomonedas o incluso por monedas fiat de otros países. También en 2015, el organismo ruso de control de los medios de comunicación empezó a bloquear el acceso a páginas web que compartían información y recursos relacionados con el Bitcoin, lo que aumentó la impresión de que las criptomonedas estaban prohibidas en Rusia. No obstante, más o menos al mismo tiempo, el Banco de Rusia se reunió con representantes de los mercados financieros para debatir la regulación del Bitcoin. Esto creó la impresión de que el Banco Central se oponía ahora a una prohibición total. Unos meses más tarde, Putin subió al escenario haciendo sus primeros comentarios conocidos sobre las criptomonedas. Se puso del lado del Banco de Rusia al oponerse a una prohibición total. Entonces, ¿no hay prohibición? Pues bien, no tan rápido.
A principios de 2016, uno de los asesores del propio Putin, German Klimenko, declaró a un medio de comunicación ruso que, citamos, aceptar Bitcoin como pago de cualquier cosa es inaceptable porque es un delito. Después, en marzo de 2016, el Ministerio de Finanzas reforzó su proyecto de ley con penas más duras de hasta 7 años de cárcel para los emisores de criptomonedas en Rusia. El Ministerio de Justicia criticó duramente esta versión del proyecto de ley y acabó siendo retirada. El Ministerio de Finanzas cambió de opinión con respecto a sus planes de criminalizar las criptomonedas y decidió regularlas en lugar de prohibirlas. El viceministro de Finanzas, Moiseev, se dejó llevar un poco por este cambio de opinión cuando sugirió públicamente que Rusia reconocería legalmente al Bitcoin como un tipo de instrumento financiero. Esto resultó ser demasiado para el Banco de Rusia, que aclaró que no tenía tal plan. La confusión continuó y se produjeron más retrasos en la elaboración del proyecto de ley sobre criptomonedas. Por cierto, si te está gustando este vídeo hasta ahora, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón. De paso, asegúrate de estar suscrito y de tener activadas las notificaciones para que puedas ver nuestro próximo vídeo antes que nadie. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de CoinBureau. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40.000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. 2017 fue un gran año para las criptomonedas y Rusia no fue una excepción. Los elementos del gobierno contrarios a su prohibición, ahora dirigidos por el Ministerio de Finanzas, se envalentonaron cuando Putin se reunió brevemente con Vitalik Buterin, el niño prodigio de Ethereum, para hablar de las oportunidades de utilizar la cadena de bloques en el sector público. Uno de los asesores de Putin, Dmitry Marinichev, intentó recaudar $100 millones en una ICO para su nueva empresa de minería de Bitcoin. Y el ministro de Finanzas ruso estuvo de acuerdo en que, citamos, no tiene sentido intentar prohibir las criptomonedas. Más o menos al mismo tiempo, otro asesor de Putin anunció la creación de la Asociación Rusa de Cadena de Bloques y Criptomonedas, también conocida como RABIC. Como su nombre indica, RABIC promueve el uso de la tecnología de cadena de bloques y las criptomonedas en el gobierno y las empresas rusas. Mientras tanto, instituciones que van desde el Banco Central hasta los Ministerios de Sanidad, Comunicaciones y Desarrollo Económico, pasando por el Banco Ruso de Desarrollo, el Servicio Federal Antimonopolio y el Gobierno de Moscú, probaron las cadenas de bloques para sus propios fines, incluida al menos una bifurcación de Ethereum. En 2018, los dos mayores bancos de Rusia, uno de los cuales es propiedad del Banco Central, pusieron a prueba productos de inversión en criptomonedas para sus clientes privados. Al mismo tiempo, el propio Banco de Rusia experimentó con la realización de ICOs, al parecer con cierto éxito. Un importante empleado del banco afirmó que, citamos, técnicamente todo fue bien, pero hubo muchos problemas desde el punto de vista legal. No es ninguna broma. Este experimento marcó el punto álgido de los coqueteos del Banco Central con las criptomonedas. En 2019, el banco volvió a adoptar una postura anticriptomonedas, confirmando a una agencia de noticias local que apoyaría una posible prohibición de los pagos con criptomonedas. Y por desgracia, esta vez iban en serio. En agosto de 2020, Putin finalmente aprobó la primera de una serie de leyes sobre criptomonedas que reflejaban las opiniones del Banco Central y del Ministerio de Finanzas y que se acercaban a una prohibición total. Con el pretexto de proteger a los consumidores, la ley prohíbe cualquier negocio que facilite transacciones con criptomonedas. Para ser precisos, prohíbe cualquier operación con monedas virtuales que utilice servidores rusos o páginas web registradas por proveedores rusos. La ley también distingue entre criptomonedas descentralizadas como el Bitcoin y activos digitales emitidos por entidades dentro de Rusia que deben estar registradas en el Banco Central y cumplir ciertos criterios.
No obstante, el enfoque prohibitivo siguió causando divisiones en el seno del gobierno. El Ministerio de Justicia se quejó de que la ley convertiría a los tribunales rusos en depositarios de criptomonedas, porque aunque les permite incautar criptoactivos, también les impide venderlos en subasta, como suele hacerse con los bienes incautados. El Ministerio de Desarrollo Económico también criticó el proyecto de ley, alegando que simplemente empujaría al mercado nacional a la clandestinidad o al extranjero. Señaló que los consumidores rusos podrían seguir utilizando exchanges de criptomonedas extranjeros, pero la ley no permite al gobierno proteger sus derechos de ninguna manera. No obstante, a pesar de las críticas, el Banco de Rusia y el Ministerio de Finanzas siguieron presionando para que se añadieran medidas aún más restrictivas a la nueva legislación. Por ejemplo, un paquete de enmiendas que entró en vigor en enero de 2021 exige a los usuarios de criptomonedas que informen al gobierno de la dirección el historial de transacciones y el saldo de cualquier monedero que reciba más del equivalente a $1.300 en un año. También prohíbe a los trabajadores del sector público poseer criptomonedas. Por si esto no fuera suficientemente restrictivo, el Banco de Rusia también pretendía limitar la cantidad que los inversores minoristas pueden gastar en activos digitales al equivalente de unos $7.000 al año. No obstante, este límite solo se aplica a los valores digitales emitidos en Rusia con la bendición del Banco Central y no a criptomonedas como el Bitcoin. A principios de 2022, la trama se complicó cuando un grupo de trabajo formado por varios organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Finanzas, publicó una hoja de ruta para regular las criptomonedas en un desafío directo a la exigencia del Banco de Rusia de una prohibición total. El banco respondió reiterando su petición de una prohibición total de las criptomonedas, a las que calificó de, citamos, esquema Ponzi de facto. Curiosamente, un aspecto en el que el Banco Central y el Ministerio de Finanzas parecen haber coincidido es en la necesidad de prohibir los pagos con activos digitales. La ley anterior de 2020 ya había prohibido los pagos con criptomonedas como BTC y ETH, pero eso no se extendía a la categoría de activos digitales emitidos por entidades rusas con permiso del Banco Central. Putin promulgó esta prohibición adicional en julio de 2022. Esto habrá supuesto una gran decepción para el Sber, el mayor banco minorista de Rusia, que previamente había presentado una solicitud al Banco Central para lanzar su propia moneda estable en rublos. Pero por otro lado, no puede haber sido una gran sorpresa porque una moneda estable en rublos siempre fue una posibilidad remota. Y esto se debe a que una moneda estable en rublos sería un competidor directo de, ya sabes lo que viene a continuación, la propia CBDC rusa. Detrás de la férrea oposición del Banco de Rusia a las criptomonedas está su plan para crear un rublo digital que pretende sustituir por completo a las criptomonedas en Rusia. A principios de 2022, el Banco Central empezó a poner a prueba su rublo digital con 12 bancos apoyando las transacciones en sus aplicaciones móviles y proporcionando pasarelas para intercambiar rublos por la nueva CBDC. Las pruebas en el mundo real siguieron en 2023 y el Banco Central ha dicho que los rusos deberían poder utilizar el rublo digital, citamos, a petición propia a partir de 2025. El presidente de la Comisión Parlamentaria sobre el Mercado Financiero, Anatoly Aksakov, describió las ventajas de la CBDC rusa. Citamos: por mucho que un niño quiera utilizar los rublos digitales de su madre para comprar golosinas poco saludables, no podrá utilizar el dinero para otros fines a los asignados. El destino del dinero asignado por los padres al niño se detallará en un contrato inteligente especial. Seguro que no tiene importancia. Ahora bien, como era de esperar, la guerra de Ucrania ha transformado la economía rusa. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos y sus aliados han excluido a Rusia del sistema financiero global basado en el dólar, mientras que los ingresos energéticos han ido disminuyendo y, al parecer, el gasto en la guerra ha ido agotando el presupuesto ruso. Además, recientemente los socios comerciales de Rusia han endurecido su cumplimiento del régimen de sanciones liderado por los Estados Unidos, ya que se encuentra bajo la amenaza de sanciones secundarias.
Esto ha provocado importantes retrasos en los pagos a Moscú. Por ejemplo, los pagos a las empresas petroleras rusas procedentes de China, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos se han retrasado meses y en algunos casos han sido rechazados. El Banco de Rusia ha identificado estos retrasos como un desafío importante para la economía que ha provocado un descenso del 8% de las importaciones rusas durante el segundo trimestre de este año. Como era de esperar, Rusia necesita urgentemente métodos alternativos para liquidar los pagos internacionales. Veamos pues qué opciones existen. Anatoly Aksakov, coautor de la legislación rusa sobre la CBDC, habló del rublo digital como una forma de eludir las sanciones. Afirmó que, citamos, podremos utilizar esta tecnología para llevar a cabo acuerdos con países y empresas extranjeros. Así será muy difícil para nuestros enemigos, incluidos los Estados Unidos, influir en nuestras actividades financieras. Pero según el investigador especializado en cadena de bloques David Gerard, citamos, el problema es que nadie quiere rublos, digitales o no. En declaraciones a Moscow Times, Gerard señaló que el rublo digital, citamos, no hace nada que el Estado no pueda hacer ya. El Banco de Rusia es muy consciente de ello y por eso su lenguaje se centra sobre todo en las funciones domésticas del rublo digital. Se ha hablado mucho de los esfuerzos para desarrollar un sistema de pagos alternativo dentro de los BRICS, pero si has visto nuestro último video al respecto, sabrás que solo recientemente ha alcanzado la fase de producto mínimo viable. El gobernador del Banco de Rusia describió las conversaciones con los socios rusos de los BRICS como difíciles y reconoció que establecer un sistema de este tipo llevará tiempo. Además, francamente, Rusia no puede quedarse sentada esperando a que esta opción se materialice. De momento, las empresas rusas han recurrido a pequeños bancos de regiones fronterizas con departamentos de cumplimiento más débiles para procesar las transacciones. No obstante, el Tesoro de los Estados Unidos les sigue la pista y juega a las sanciones mientras identifica a estos bancos. Por tanto, ni el rublo digital, ni el puente de los BRICS, ni los oscuros bancos de las regiones fronterizas son una solución milagrosa. Las sanciones han puesto a Rusia en un aprieto y ahora el Banco Central ha vuelto arrastrándose a las criptomonedas, ya que por mucho que quieran prohibirlas, el Banco de Rusia coincide ahora con el Ministerio de Finanzas en que Rusia no puede evitar el uso de criptomonedas para el comercio internacional. Y esto explica el régimen jurídico experimental introducido recientemente por la Duma estatal, el Parlamento ruso. Este régimen otorga al Banco Central autoridad para permitir a determinadas empresas realizar liquidaciones transfronterizas y exchange trading en moneda digital. La ley entrará en vigor el 1 de septiembre y se esperan los primeros pagos internacionales con criptomonedas antes de finales de año. El hecho de que el Banco Central, que hasta ahora se había empeñado en prohibir las criptomonedas para sustituirlas por una CBDC, las adopte en este momento como herramienta para eludir las sanciones, demuestra hasta qué punto Rusia necesita métodos alternativos para realizar pagos internacionales. Pero, ¿qué significa esto para las criptomonedas dentro de Rusia? Pues bien, en primer lugar, la nueva legislación no cambia las prohibiciones existentes sobre los pagos y el trading de criptomonedas dentro de Rusia. Más bien, las complementa añadiendo prohibiciones adicionales sobre la publicidad y la oferta de criptomonedas a un número ilimitado de personas. La nueva ley también legaliza la minería de criptomonedas en Rusia a partir del 1 de noviembre. Rusia ya tenía una industria de minería activa, pero este es el primer intento sistemático de regularla. Para minar a gran escala, los mineros tendrán que registrarse ante el gobierno e informar de cualquier criptomoneda minada, así como cumplir ciertos requisitos y responsabilidades que determinará el gobierno de acuerdo con el Banco Central. Además, la nueva ley ordena la creación de una, citamos, plataforma para operaciones con criptomonedas basadas en el Sistema Nacional de Pagos. Este sistema es la pasarela central de pagos, propiedad de los bancos, para liquidar las transacciones con tarjetas bancarias en Rusia. Es de suponer que esta plataforma estará destinada a las empresas que participen en el uso experimental de criptomonedas para el comercio internacional.
De momento no hay detalles, pero parece que el Banco Central intentará ser un intermediario en las transacciones con criptomonedas, del mismo modo que Visa y Mastercard son intermediarios en las transacciones con tarjetas bancarias. Si algún día se legalizan los pagos domésticos con criptomonedas, esperemos que no se les obligue a utilizar esta pasarela del Banco Central, porque esto no tendría sentido. No obstante, esto no nos sorprendería, ya que como hemos descubierto antes, el gobierno está dividido básicamente en dos bandos, ninguno de los cuales es pro criptomonedas. Por un lado, está la facción representada por el Ministerio de Finanzas, que quiere penas de prisión por operaciones como emitir tu propia meme coin o no informar de un monedero con 0.5 ETH. Por el otro, tienes al Banco Central, que se limita a querer prohibir las criptomonedas por completo. En el nuevo régimen experimental, parece que es el Banco de Rusia el que lleva las riendas, y dado que el rublo digital parece estar a punto de ser implantado en todo el país, francamente no somos muy optimistas sobre las perspectivas legales de las criptomonedas en Rusia. Por otra parte, si el público ruso se beneficia de alguna manera significativa del uso de las criptomonedas para facilitar el comercio internacional, una prohibición nacional de las criptomonedas en Rusia parecería más temeraria que nunca. Y si el gobierno va a redactar contratos inteligentes que dicten lo que la gente puede y no puede hacer con su dinero, es muy probable que aumente la demanda de criptomonedas por parte del ruso medio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si nos estás viendo desde Rusia, dinos en los comentarios qué te parecen las regulaciones sobre criptomonedas del país. Pulsa el botón de me gusta si estás deseando que los Estados-nación lleguen a acuerdos comerciales en BTC. Asegúrate de estar suscrito y de tener activadas las notificaciones. De esta forma, serás el primero en ver nuestros próximos vídeos. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.